Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hay 3 juicios en contra de aseguradoras y afianzadoras por el tema del pago del IVA. En este caso se trata de juicios que involucrarían un monto por 1,000 millones de pesos. En dado caso que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa fallara a favor del Estado mexicano, se sentaría ya un precedente para que el resto de aseguradoras pues pagaran el IVA no solo de este año de 2023, que es el que se está alegando, sino de los últimos 5 años. El monto sería alrededor de 175,000 millones de pesos. En este caso, pues siempre hay 2 visiones acerca de estos temas, ¿no? Quien dice que sí adeudan este IVA y por otra parte las aseguradoras que afirman que no es así y que en dado caso que se les cobraran estos 175,000 millones de pesos se irían a la quiebra. Preguntarle, presidente, si usted tiene alguna información al respecto, si el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, le ha informado algo de estos juicios, si se tiene una evaluación realmente si estas empresas quebrarían y si eso pues podría generar un tema con los asegurados que quedarían pues sin ningún respaldo en el futuro. Sí, se está viendo. Es un juicio que data de gobiernos anteriores. Se tomó esta decisión del cobro del IVA a las aseguradoras y hay, de acuerdo a esa norma, una deuda al SAT, a la Hacienda Pública, y está en un tribunal y se está resolviendo. Sí es un asunto delicado, vamos a decir, porque es una cantidad considerable que se debe de pagar si se aplica la ley de manera estricta, conforme lo decidieron en pasadas administraciones. Y por el otro lado, estas empresas aseguradoras sostienen que no podrían soportar el pago completo que implica la entrega del IVA al SAT, toda la cuenta. Le voy a solicitar al director del SAT que venga y que exponga aquí este asunto, porque las empresas, sobre todo sus representantes del sector empresarial, están pidiendo que no se aplique la ley, y por el otro lado nosotros tenemos que cobrar porque es un mandato legal y es un recurso para fortalecer la hacienda pública, el presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos. Entonces vamos a ver qué nos puede informar sobre todo el juicio el director del SAT, que tengamos todos los elementos, cuándo es que se hacen estas modificaciones legales que han resuelto en las primeras instancias, en dónde se encuentra el juicio, qué es lo que sostiene el gobierno federal
sus abogados, los servidores públicos del SAT y qué sostienen las empresas aseguradoras y plantearlo aquí. Y desde luego, si se trata de un asunto que pudiese llevar a la quiebra y a una crisis que perjudicara a asegurados, a gente que no tiene directamente, ¿no?, responsabilidad, entonces buscaríamos la forma, ¿no?, de llegar a un acuerdo. Siempre planteamos eso, ¿no?, el llegar a un acuerdo para evitar medidas extremas sin dejar de cumplir con la ley. Presidente, en este mismo tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nada más recordar que pues en este se ven asuntos, juicios que tienen que ver con temas de la hacienda pública. Son miles de millones de pesos los que siempre acaban en este tribunal. Y sin embargo, este tribunal no forma parte de la discusión que se está llevando actualmente de la reforma judicial. Es un tribunal autónomo que en realidad, a pesar de la importancia que tiene, pues pareciera que siempre opera en la discrecionalidad, que no le rinde cuentas al pueblo o que no está tan cercano al pueblo. Preguntarle si justo en esta discusión que ya pasa a una nueva fase en el Congreso de la Unión, si se debiera también integrar este tema, porque al final no solo ve asuntos fiscales, sino también administrativos. Cuando hay algunos funcionarios o exfuncionarios corruptos, sus casos van ahí y todo esto pues no se juzga de cara a la nación. Preguntarle sobre eso, si se debiera también revisar este asunto. Sí, yo pienso que lo de la reforma al Poder Judicial tiene que hacerse por etapas, iniciarse con lo que se está proponiendo, que en esencia es la elección de jueces, magistrados, ministros, que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso hay tantas resistencias, porque no era un poder, no es un poder que represente al pueblo, es un poder cooptado, un poder secuestrado, tomado por una minoría. Y eso no es justicia, porque el Poder Judicial tiene que atender a todos los mexicanos y siempre poner por delante el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, se ha convertido el Poder Judicial en un poder faccioso. Faccioso viene de facción, es el poder de un grupo para defender intereses de un grupo. Jueces que están al mejor postor. Todo esto que es una vergüenza, a ver si no tienes por ahí de casualidad un cuadro que se presentó sobre las libertades que otorgan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.
como de 100, 150 casos en un periodo de tiempo, creo que el 70%, 75% son resueltos los fines de semana, sabadazos. Y el 30% los resuelven de martes o de lunes a jueves. ¿Qué más prueba quieren de la corrupción que impera en el Poder Judicial? 192 casos. A ver, son 258 en total, ¿no? Son en total, pero 192 de fin de semana. Fines de semana, 250 en total. Esa es libertad de personas. De 250 personas, 192 del 18 al 24 salieron fines de semana. Este es el sabadazo. Y de lunes a jueves, 58. ¿Qué porcentaje es? De 250. 250 es igual a 100, 192 es igual a X. A ver. Ayuden. 76%. Esto no se puede permitir. Estamos hablando de jueces. Entonces se sube al nivel de magistrados y es lo mismo, y luego los ministros. Sí, se llevó el… Entonces, ¿por qué no los elige el pueblo? Pero se están defendiendo con todo. Los potentados que tienen a jueces, a magistrados, a ministros a su servicio, están presionando mucho, hablando de que va a haber inestabilidad política, inestabilidad económica, que lo que queremos es tener control de los tres poderes, establecer una dictadura, un régimen autoritario. No, lo que queremos es que haya un auténtico Estado de Derecho, que se acabe con la simulación, porque lo que hay es un estado de chueco,
y de cohecho, no de derecho. Si se tratara de controlar el Poder Judicial, ¿qué dificultad tendríamos? Si los presidentes de México han controlado por siglos al Poder Judicial, es hasta ahora. Y me da mucho orgullo, porque esto solo se presentó en la época del presidente Juárez, donde había independencia completa del Poder Judicial. Los ministros de la Corte, todos, además de ser muy buenos abogados, era gente íntegra. Y en una ocasión, lo recuerdo bien, pero creo que esto se repitió varias veces ante iniciativas del presidente Juárez, amparo y rechazo del Poder Judicial. Pero después, con Porfirio Díaz, no. Sometidos completamente. Luego, en el periodo posrevolucionario, lo mismo, hasta que llegamos. Había una red un teléfono rojo del presidente al presidente de la Corte. Y era, sí señor, sí señor, sí señor. Si a mí me la aplicaron, le habló Fox a Azuela, que era presidente de la Corte, para que un juez me acusara de haber violado un amparo, porque se abrió una calle para comunicar un hospital en Santa Fe y tomaron eso como excusa para solicitar mi desafuero como jefe de gobierno. Y todos los ministros, todos, se sumaron a la consigna de Fox y del bloque conservador, porque desde entonces, desde antes, pero ya actuaban juntos. El presidente de la Cámara de Diputados, cuando me desaforaron, era Manlio Fabio Beltrones. Fue un acuerdo PRI-PAN. Cuando el pueblo salió a defenderme y tuvieron que dar marcha atrás porque lo que querían era abrirme un proceso para que yo tuviese antecedentes penales
y no pudiese aparecer como candidato a la presidencia. Ese era el fondo, eliminarme por anticipado para las elecciones del 2006. Ya había yo pasado por otras, pero esa fue una. Como el pueblo, la gente, sobre todo de la ciudad, me respaldó, me apoyó, porque era una injusticia, y llevó una manifestación como de 1 millón de personas, y no le quedó más a Fox que dar marcha atrás. Y el día que toman la decisión de dar marcha atrás, porque ya había solicitud de orden de aprehensión, yo estaba en mi departamento, en Copilco, pues esperando. Incluso ya se había dicho, no me voy a amparar y no hace falta que vengan a buscarme, porque ya me habían humillado siendo jefe de gobierno. Voy a declarar y la gente de García Luna, finísimas personas, con el Reforma, lo mismo, con el AMPA del periodismo, preparan una foto donde voy entrando a declarar a la Fiscalía. Entonces 4 o 5 robocots, ¿no?, armados, me escoltan para sacar la imagen de que era yo un delincuente. Entonces, cuando me quitan el fuero y solicitan la orden de aprehensión, les planteo, no me voy a amparar. Bueno, fíjense, fueron unos del PAN a pagar la fianza. No, ya tenía yo hecho mi maletita preparada y les dije, nada más me avisan que ya sacaron la orden de aprehensión porque me voy a presentar. No hace falta espectáculo, porque en ese entonces había mucha prepotencia. Recuerdo que fue también García Luna con Televisa y con los medios los que hicieron todo el espectáculo cuando detienen a Flavio Sosa en Oaxaca y lo llevan al reclusorio, sí, como peligroso delincuente, y como 4, 6, 8, 10 camionetas, ¿no?, con las torretas y con helicópteros y grabando. Más que esto para los jóvenes, ¿no?, porque ni modo que ahora lo digan los medios. Bueno, en ese tiempo, cuando ven que no pueden, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo me ha sacado siempre a flote, cuando ven que no pueden meterme a la cárcel, dan marcha atrás
y dice, todavía vive y ojalá le vaya bien y que viva por más tiempo, Chaufet, que era parte también del acuerdo, era diputado con Manlio Fabio, y expresa, se nos rajó Fox. Porque ya tenían todo, ¿no? Entonces, esa era la Corte, ese era el Poder Judicial. Pero estamos hablando de Fox. Luego con Calderón, lo mismo. ¿Quién recomendaba a los ministros? El campeón del influyentismo, Diego Fernández de Ceballos. Por eso ahora tanta oposición, ¿no?, a la reforma. Pero es muy bueno. Imagínense que para los jueces de distrito de la Ciudad de México se les garantiza a los que están de que sean candidatos, no se les está dejándolos sin trabajo. No, van a ser candidatos. Esos tienen pase automático como candidatos. Pero se inscriben 100 muchachos, muchachas, porque además jóvenes, que la mitad tiene que ser mujeres, mitad hombres. Se inscriben 100 para un distrito, para sacar a un juez o a dos. Tiene que haber también suplentes, ¿no? Son 2 o 3 por juzgado. No, nada más es el titular. El titular. Entonces, 100. Bueno, pues hay una comisión que cumplan con los requisitos, se van a poner los requisitos, porque pues tienen que ser abogados, mitad mujeres, mitad hombres, porque así tiene que quedar. Ahora no está así el Poder Judicial. Debe de ser la mayoría hombres. Entonces, eso es un avance. Luego, como son bastantes, porque se le va a dar oportunidad pues a todos los que cumplan, ricos, pobres, nada más que hayan estudiado derecho, que estén titulados. Se va a modificar, yo mismo lo planteé, lo del tiempo, la experiencia, porque eso no, ya cuando tienen mucha experiencia ya están muy echados a perder. Si lo que se quiere es que se imparta justicia, y el que estudia derecho sale entusiasmado de la escuela, con ganas de hacer justicia. Pero va pasando el tiempo y sí, hay unos que se conservan íntegros
incorruptibles, pero hay otros que aprenden pues todo esto, y todo es influyentismo y reparto de dinero. Entonces, entre más experiencia, más truculentos. Entonces es mejor que los jóvenes, ¿no?, con entusiasmo de hacer honor a la abogacía, a la impartición de justicia, actúen. Y si son muchos, porque yo creo que sí van a ser bastantes los que se van a inscribir, pues que la comisión revise, ¿no?, quienes cumplen y a una insaculación. O sea, ya cumplieron y hay 100 para un cargo, pues a ver, que saquen en insaculación 10, 5 hombres, 5 mujeres. Y de ahí uno o una abogada. ¿A quién le va a deber ese juez su encargo? Al pueblo. No va a haber influyentismo. Nada más que tiene que ser leal al pueblo. Va a estar interesante porque la gente va a votar. Esos 10, ¿no?, se ponen en una boleta, se van a conocer todos los antecedentes. Dice, esta compañera, compañero, me gusta, ¿no?, su trayectoria y es también que expongan en los medios quiénes son, por qué quieren ser jueces, por qué quieren ser magistrados, por qué quieren ser ministros. Va a estar interesante y es una sacudida. Malo sería que, a ver, como lo hizo Zedillo, corrió a todos los ministros. Claro que nadie dijo nada porque se fueron bien atendidos, los liquidaron y haber de retiro. Hasta así, con pensión vitalicia. Y él puso, ¿sí?, a los nuevos. Claro, con la faramalla de que se mandaban las ternas al Senado, pero no, eso sí sería una injusticia. Pero aquí va a ser método democrático, el pueblo los va a elegir. Pero es un proceso, ya después se pueden ver otros tribunales y
también los tribunales de justicia de los estados. Los tribunales superiores de justicia de los estados, porque ¿esos sí están? Sí. Y vienen ellos y así se va limpiando. Presidente, en otro tema, consultarle si ya respondió el gobierno de Estados Unidos respecto de cómo fueron, o más bien cómo sucedió la detención de Ismael Zambada García y también el caso de el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. De no ser así, preguntarle hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos a veces o se le olvida o no quiere responderle al resto de los gobiernos. El caso de México, pues está el tema de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Se le solicitó un informe de por qué financiaba el gobierno estadounidense a esta organización con claros fines políticos, lo que está prohibido, y pues a la fecha no ha respondido. Entonces, ¿hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta? Toda vez que la detención ocurrió pues el 25 de julio, ya estamos a 9 de agosto, y también preguntarle si dentro de la investigación del gobierno mexicano o de las autoridades locales se ha detectado que hubiera una vulneración a la soberanía mexicana, en este caso de la detención. Gracias, presidente. Bueno, vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado
del señor Zambada de que lo habían detenido. Entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía, sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan, que no tengan ningún indicio de quién viene y bajo Hay qué que términos? ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces, queremos saber más sobre esto. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Eso, lo de la violación, si habría indicios de la violación a la soberanía. Hay que ver. Nosotros lo hemos dicho, ayudamos, tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios. Yo creo que como nunca lo hacemos por que no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, sobre todo del consumo del fentanilo, que causa muchos muertos, por cuestiones humanitarias. Es más, en una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, diputados y senadores de los dos partidos, que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China y les ofrecí que íbamos a intervenir y le envié una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, cuando perdían la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos, y que le pedíamos apoyo para que los precursores químicos que salen de China se les diera seguimiento, los que salen de puertos de China hacia los puertos de México, y que se estableciera un acuerdo en ese sentido de cooperación. Y se ha avanzado, pero lo único que no queremos es que sea como antes. Queremos que sea como ahora. Antes como antes, que ellos se metían las agencias y desde la Embajada de Estados Unidos operaban
y manejaban a grupos de las Fuerzas Armadas. Y ellos hacían planes como el Rápido y Furioso para introducir armas a México, armas de contrabando que causaban la muerte a mexicanos y también a estadounidenses. Y pensaban que la cooperación con México era nada más en lo militar y que con el Plan Mérida se resolvía todo entregándonos helicópteros artillados para llevar a cabo masacres en nuestro país. No, se puso orden en eso y seguimos cooperando, pero haciéndoles ver de que somos un país independiente y soberano. Y se ha entendido. Por eso nos importa mucho saber, porque necesitamos informarle al pueblo qué pasó, cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan allá a Texas y no sabemos nada los mexicanos, o muy poco. Gracias, presidente. ¿Mande? ¿Te enviaría nota diplomática a Estados Unidos? Vamos a esperar. Es que yo estoy seguro que van a informarnos bien y nosotros vamos a informar, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí hay cosas pues que se deben de manejar en sigilo, pero no todo. No, el pueblo tiene el derecho a estar informado. Además, es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas. Me refiero a bandas del crimen organizado. Las otras bandas que toquen sin parar día y noche. No queremos eso. En homicidios, por ejemplo, como el 70%, 75% tiene que ver con enfrentamientos de bandas del crimen. Entonces, eso causa mucho sufrimiento, muchas muertes. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, queremos nosotros la paz, que es fruto de la justicia y de la honestidad. Y eso es lo que estamos planteando. Me voy a ir porque voy hasta Ciudad Juárez, precisamente. Voy cerca del Paso. Esta fallida negociación, ayer nada más se abrió un carril.